Hay momentos en los que el silencio de Dios parece gritar más fuerte que cualquier palabra. Oras, esperas, haces todo bien y nada cambia. Entonces surge el pensamiento más peligroso que puede cruzar el alma. ¿Será que Dios se olvidó de mí? Pero, ¿y si te dijera que es precisamente en ese silencio donde Él más está obrando? Muchos piensan que el amor de Dios se mide por la rapidez con que responde, pero es todo lo contrario. A veces, el cielo se demora no porque te haya olvidado, sino porque te ama demasiado como para entregarte algo fuera de tiempo. La demora no es descuido, es protección. Aquello que tú llamas espera, el cielo lo llama preparación. Parece extraño, pero ese tiempo en el que nada pasa es justamente el tiempo en el que todo está siendo alineado. Como el bambú que crece durante años bajo tierra antes de mostrarse, la promesa también tiene raíces invisibles. Lo que es tuyo no se ha perdido, solo está siendo formado en el silencio donde la fe se prueba. Y tal vez lo más hermoso de todo esto es entender que Dios no está distante, simplemente trabaja de otra manera. Él no necesita aplausos, necesita espacio. Cuando el alma se aquieta, Él se manifiesta. El cielo no ha olvidado tu nombre, solo está escribiendo tu historia con capítulos que aún no fueron revelados. Así que, si hoy te sientes cansado, sin señales ni respuestas, respira profundo y quédate conmigo hasta el final de este video. Aquí, cada semana compartimos mensajes que fortalecen la fe y traen paz al corazón. Por eso, si puedes, deja tu me gusta y suscríbete para seguir recibiendo palabras que te recuerdan: Dios nunca se ha olvidado de ti. Hoy vas a descubrir que el silencio también es cuidado y que el tiempo de Dios siempre llega en el momento perfecto. Hay un tipo de espera que no cabe en el reloj humano. Es ese tiempo en que todo parece detenido, pero el cielo está en movimiento. La persona mira su vida y piensa: ¿será que Dios se olvidó de mí? Y es justamente en ese silencio donde el milagro empieza a fermentar. Así como la masa del pan necesita reposar para crecer, la fe también necesita pausa para expandirse. Acelerar el proceso es como sacar el pan del horno crudo. El problema es que medimos todo con el cronómetro de la ansiedad. Queremos el resultado ahora, la respuesta hoy, la señal inmediata. Pero el tiempo de Dios no es cronológico, es pedagógico. Él no se retrasa, Él enseña. Cada aparente demora es una invitación a soltar el control. Y cuando el alma deja de preguntar ¿cuándo?, empieza a entender el por qué. Piensa en el bambú. Pasa años creciendo en lo invisible antes de romper la tierra. Desde fuera parece que nada sucede. Por dentro se está fortaleciendo para sostener el futuro. Dios actúa igual con nosotros. A veces te esconde para estructurarte, porque un milagro sin base se derrumba. Y lo que llega demasiado rápido, generalmente se va igual de rápido. Una persona me contó una vez que llevaba meses orando por una respuesta. Pensaba que el cielo estaba callado. Con el tiempo entendió que el silencio no era castigo, era construcción. Dios estaba moldeando circunstancias que ella ni imaginaba. Es como el GPS cuando parece mudo. Solo guarda silencio cuando sigues en la ruta correcta. Aprender a esperar no es rendirse, es confiar. Hay quienes confunden la fe con la impaciencia disfrazada de oración. Quieren empujar la puerta que Dios aún no abrió. Y cuando la fuerzan, se lastiman. Esperar es un arte espiritual. Es decir, sigo creyendo, aunque nada cambie por fuera, porque por dentro, algo ya empezó a transformarse. La vida está hecha de estaciones, y cada estación tiene su propósito. El invierno de la espera sirve para fortalecer las raíces. La primavera de la respuesta llega cuando el alma ya está madura. Dios no desperdicia el tiempo, lo usa como herramienta. A veces, lo que parece retraso es solo Dios protegiéndote de una ruta peligrosa. Imagina un avión en tierra. Antes de despegar, necesita alinear los motores, ajustar el viento y revisar cada sistema. Parece tardado, pero es seguridad. Dios hace lo mismo con tus planes. No te deja volar hasta que el viento de tu alma esté alineado con el suyo. La fe que aprende a esperar vuela más lejos.
Muchos pierden la bendición porque se rinden en el penúltimo minuto. Es como quien cava un pozo y se detiene a 1 metro del agua. Cuando te sientas desanimado, recuerda: el tiempo de Dios nunca es de castigo, es de preparación. Cada día de silencio puede estar sosteniendo un futuro que aún no puedes ver. ¿Quieres una práctica sencilla? En lugar de preguntar ¿por qué está tardando esto?, pregunta ¿para qué está ocurriendo esto? Ese cambio de pregunta lo cambia todo. Te saca del papel de víctima y te coloca en el de aprendiz. La espera deja de ser tortura y se convierte en entrenamiento. Y quien aprende en el desierto, florece incluso bajo el sol más fuerte. Dios trabaja con ritmos que desafían la lógica humana. A veces te desacelera porque sabe que el camino que viene exige resistencia. Otras veces te impulsa cuando tú aún querías quedarte quieto. No intentes entender su tiempo con la mente del presente. Confía con los ojos de la eternidad. ¿Sabes cuando el semáforo se pone en rojo y te irritas pensando que estás perdiendo tiempo? Tal vez sea Dios salvándote de algo más adelante. El retraso que te molesta puede ser el rescate que te protege. La fe madura aprende a agradecer incluso por las pausas, porque entiende que el tiempo de espera también es tiempo de cuidado. He vivido días en los que todo parecía estancado. Oraba, planeaba, me movía y nada avanzaba, hasta que entendí que Dios me pedía detenerme, no para castigarme, sino para reposicionarme. Él quería que cambiara movimiento por dirección, porque no todo andar es progreso. A veces es solo agitación disfrazada. El tiempo de Dios es como una sinfonía. Cada nota suena en el momento exacto, aunque para quien escucha de lejos parezca silencio entre los compases. Pero el maestro no ha perdido el ritmo, solo está preparando el clímax. Y cuando llega el momento del giro, todo cobra sentido. Lo que parecía ruido era armonía. Cuando alguien comprende que Dios no se retrasa, el corazón se aquieta. La persona deja de medir la vida en resultados y empieza a medirla en confianza. Porque el reloj de Dios no marca horas, marca propósitos. Él no dice ya es tarde. Él dice aún es temprano. Y tarde o temprano, todo encaja. Así que quizás tu reloj esté gritando, pero el cielo sigue en el tiempo correcto. La masa aún está creciendo, el bambú sigue echando raíces, el GPS todavía está recalculando. Y mientras lo visible parece quieto, lo invisible está en plena obra. Es justamente en ese punto de la espera donde algo nuevo comienza a moverse. El silencio de Dios es una de las pruebas más difíciles de la fe, porque al ser humano le gusta el ruido, la señal, la respuesta inmediata. Pero el cielo no siempre habla en voz alta. A veces responde con quietud, y es en esa calma aparente donde más crece el alma. El silencio no es rechazo, es una invitación a escuchar de otra manera. Piensa en un teatro. Cuando el telón se cierra, el público se inquieta. Parece una pausa, pero en realidad es un cambio de escenario. Detrás del telón, el director está moviendo las luces, cambiando los trajes, preparando la próxima escena. Así también es con Dios. Cuando el telón de tu vida se cierra, Él no te ha olvidado. Solo está preparando el escenario de tu futuro. El problema es que nos enseñaron a asociar silencio con ausencia. Si alguien no responde, creemos que no le importamos. Pero Dios no es humano. Él trabaja en otra frecuencia. A veces habla a través de circunstancias, de un retraso, de un sueño o de una paz que no tiene explicación. Solo necesitas ajustar el oído del corazón. ¿Recuerdas el ultrasonido? Cuando una madre se hace el examen, muchas veces no escucha nada, solo ve la imagen. Pero dentro de ese silencio hay vida formándose. Así son las promesas divinas. Lo que parece mudo está gestando algo sagrado. Lo que parece vacío está lleno de propósito. El vientre del silencio es la cuna del milagro. Muchos se rinden en ese intervalo entre la oración y la respuesta. Quieren ruido, confirmación, emoción. Pero la fe madura entiende que Dios no necesita demostrar que está obrando. Él simplemente obra. Es en el silencio donde nos enseña a confiar en su carácter y no en las circunstancias. Quien confía en el carácter de Dios sobrevive a cualquier silencio. Un amigo me dijo una vez, sentí a Dios más fuerte cuando Él guardó silencio. Parecía quieto, pero en realidad estaba siendo moldeado.
El silencio revela la diferencia entre quien busca consuelo y quien busca transformación, porque Dios no quiere solo consolarte en el desierto, quiere fortalecerte para atravesarlo. El silencio también es una respuesta, solo que en otro idioma. Es el idioma de la madurez, de la paciencia, de la entrega. Cuando Dios calla, en realidad está diciendo: confía en lo que ya te he enseñado. El cielo solo repite las pruebas a quienes aún no aprendieron la lección. Cuando el alma entiende esto, el desespero se transforma en serenidad. Parece todo detenido, pero hay un tipo de ruido divino escondido en el silencio. Es el sonido de la providencia moviéndose despacio, como raíces que crecen bajo la tierra. No lo ves, pero sentirás cómo el suelo empieza a cambiar. De repente algo brota, y cuando brota, todo lo que parecía callado se convierte en testimonio de que el silencio era un disfraz de la gracia. ¿Quieres un ejercicio práctico? Antes de dormir, anota 3 pequeñas cosas que salieron bien en tu día. Puede ser una sonrisa inesperada, un problema resuelto, un mensaje alentador. Llámalas providencias. Al principio parecerán coincidencias. Luego notarás que son respuestas en código. El silencio de Dios está lleno de señales discretas. El secreto está en no intentar llenar el silencio con ruido. Hay personas que, al no escuchar a Dios, terminan escuchando cualquier voz, y ahí se pierden. Cuando el cielo calla, es momento de callar también, de cerrar la boca y abrir el corazón, porque a veces el sonido de la respuesta está cubierto por el ruido de nuestra prisa. ¿Recuerdas a Elías en la cueva? Esperó que Dios viniera en el viento, en el terremoto, en el fuego, pero el Señor vino en un susurro suave. El poder no estaba en el espectáculo, sino en la sutileza. Dios no necesita gritar para ser oído, necesita que el alma se detenga para escuchar. Quien aprende eso, nunca más se desespera en el silencio. El silencio también es un filtro. Separa a quien busca la bendición de quien busca al dador. Muchos quieren escuchar a Dios solo para confirmar lo que ya decidieron. Pero el silencio es la forma en que Él dice: déjame dirigir. Es en ese intervalo donde nace la obediencia verdadera, la que no necesita explicación para confiar. Hay periodos en que el cielo parece mudo porque estás en el backstage del milagro. Dios está afinando instrumentos, ajustando las luces, ensayando el coro. Cuando empiece el espectáculo, todo cobrará sentido. Lo que parecía ausencia era solo preparación. Y cuando el telón se abra, entenderás por qué Él te pidió esperar. El silencio también protege. A veces, Dios no habla porque sabe que si te mostrara todo ahora, el miedo te paralizaría. Él revela poco a poco para no sobrecargarte. El silencio es el escudo del alma mientras el plan madura. Y cuando esté listo, la respuesta vendrá con fuerza de revelación, no de ruido. Así que, la próxima vez que todo parezca callado, recuerda: el cielo aún respira sobre ti. Dios no ha olvidado tu nombre. Solo te está enseñando a reconocer su voz, incluso cuando el volumen es bajo. Porque el verdadero encuentro con Dios no sucede en el ruido, sucede en el silencio que precede al milagro. Hay un patrón curioso en la historia de Dios con las personas. Él promete rápido, pero cumple despacio. No porque se retrase, sino porque quiere preparar el corazón antes de la victoria. José, Ana, David, todos ellos vivieron un intervalo entre el Dios habló y el Dios actuó. Y fue en ese intervalo donde se volvieron dignos de la promesa. Piensa en José. Soñó en grande, vio al cielo inclinarse ante él y despertó en un pozo. Su vida parecía una secuencia de retrocesos. De hijo favorito pasó a ser esclavo. De esclavo fiel, prisionero. Pero lo que parecía prisión era, en realidad, entrenamiento para el palacio. Dios usa la demora como gimnasio de la fe. Hay quienes quieren el trono de David, pero no las cuevas de David. Quieren la promesa, pero huyen del proceso. El problema es que sin proceso, el corazón no soporta el peso de lo que pide. David aprendió a tocar el arpa antes de empuñar la espada, porque Dios lo entrenaba primero para calmar gigantes internos antes de enfrentar los externos. Ana oró durante años por un hijo. Sus lágrimas llenaban el templo, pero su vientre seguía vacío. Muchos habrían desistido, ella no. Siguió doblando las rodillas cuando todo gritaba que se detuviera.
Y fue en esa persistencia donde lo imposible sucedió. El hijo que tanto esperó, Samuel, se convirtió en la voz profética de una generación. La fe de Ana enseña algo valioso. Lo que ofreces a Dios en medio del dolor, Él lo devuelve multiplicado. Cuando dijo, Señor, si me das un hijo, lo dedicaré a ti, sembró lo que no tenía para cosechar lo que no imaginaba. La espera no fue castigo, fue construcción de propósito. El vientre estéril se transformó en altar. José también esperó sin entender. Podría haberse vuelto amargo, pero eligió ser fiel. Y ahí está el secreto. Cuando alguien sirve incluso en el olvido, el cielo prepara el recuerdo. José fue olvidado por los hombres, pero recordado por Dios en el momento exacto. El olvido terrenal es el marco del recuerdo divino. Dios parece tardar, pero en realidad sincroniza. Cuando José salió de la prisión, el faraón acababa de tener un sueño. ¿Coincidencia? No, es la precisión del cielo. Lo que tú llamas retraso, Dios lo llama alineamiento. Él hace que las piezas se encuentren en el momento justo, para que nadie robe la gloria del cumplimiento. David fue ungido rey cuando aún olía a campo, pero después de la unción vino el anonimato. Eso desconcierta a cualquiera, ser elegido y olvidado al mismo tiempo. Pero Dios sabía que antes de gobernar un trono, debía aprender a gobernar su propio corazón, porque quien no reina sobre sí mismo, destruye lo que conquista. La historia de David demuestra que las promesas no son garantías automáticas, requieren cooperación. Él podría haber tomado el trono por la fuerza, pero esperó a que Dios se lo entregara. Ese es el signo de madurez. No apresurarse para probar que la promesa es verdadera, sino esperar a que sea Dios mismo quien la confirme ante todos. José, Ana y David representan tres esperas distintas: la espera injusta, la espera dolorosa y la espera prolongada. Y todas tienen algo en común. Transformaron personas comunes en instrumentos extraordinarios. Lo que cambia no es la duración de la espera, sino la actitud durante ella. Esperar de rodillas vale más que correr sin dirección. ¿Quieres un ejemplo práctico? Cuando la respuesta tarda, no llenes el vacío con quejas. Llénalo con propósito. Usa el tiempo para prepararte. Lee, estudia, fortalece tu fe, mejora tu carácter. José aprendió a administrar antes de gobernar. Ana aprendió a interceder antes de dar a luz. David aprendió a obedecer antes de liderar. Lo que parece pausa muchas veces es Dios protegiéndote de un escenario prematuro. Si José hubiera ido directo a Egipto sin pasar por la prisión, habría llegado inmaduro. Si Ana hubiera recibido antes de tiempo, no habría hecho su voto. Si David hubiera tomado el trono sin permiso, habría destruido Israel con su prisa. Dios retrasa el don para madurar al portador. Cada uno de ellos enfrentó la duda, el cansancio, la soledad, y aún así, mantuvo la mirada en el Dios que prometió. Esa es la diferencia. No es la duración de la espera, sino la fidelidad durante ella. Cuando la fe permanece firme en la oscuridad, el carácter se forja a la luz de la eternidad. La promesa es la semilla, el proceso el suelo. Ninguna cosecha florece sin tierra, paciencia y tiempo. Dios planta en lo oculto lo que hará florecer en público. Y cuanto más profundas sean las raíces, más firme será el fruto. Por eso, nunca confundas silencio con olvido. Es solo el suelo ocultando la semilla. Así que tal vez hoy estés en el pozo de José, en la oración de Ana o en la cueva de David. Pero recuerda, todos esos lugares fueron de paso, no de destino. Sus historias no terminaron en la espera, comenzaron en ella. Y es en ese mismo tipo de silencio, entre promesa y cumplimiento, donde también se está escribiendo la tuya. A veces, no es el cielo el que está cerrado, es el corazón. La bendición no dejó de venir, simplemente perdió el camino entre lo alto y lo profundo. Dios no bloquea el flujo. Quienes lo bloqueamos somos nosotros. Cuando levantamos muros invisibles hechos de resentimiento, miedo o distracción. El primer paso para restaurar el flujo de la gracia es reconocer dónde se detuvo. La primera barrera es la falta de perdón. Guardar rencor es como cargar una piedra en la mochila. Cuanto más tiempo caminas con ella, más pesado se vuelve el trayecto. La persona cree que está castigando al otro, pero en realidad solo se hiere a sí misma en silencio. El perdón no es aprobación de lo que te hicieron,
es liberación de lo que quedó atrapado. ¿Quieres un ejercicio sencillo? Escribe el nombre de quien te hirió en un papel y di: te libero, no porque lo merezcas, sino porque yo merezco vivir ligero. Quémalo, rómpelo o deséchalo. El acto simbólico abre una puerta real en el alma. Perdonar es soltar el ancla que te mantiene atado al pasado. La segunda barrera es la duda crónica. Hay quienes oran, pero no creen en lo que acaban de pedir. Es como pintar un cuadro y borrar cada trazo después. La fe no es negar la realidad, es confiar a pesar de ella. La duda roba energía espiritual, drena la esperanza e impide que el milagro florezca. Imagina una planta que riegas un día y al siguiente arrancas la raíz para ver si creció. Eso hacemos con la fe impaciente. La duda no es falta de fe, es falta de memoria. Quien recuerda lo que Dios ya hizo, confía en lo que aún hará. Por eso, mantén un diario de providencias, pequeños registros del cuidado divino. La tercera barrera es la desobediencia selectiva, esa que obedece solo lo que conviene. Es como usar un mapa pero ignorar los tramos que parecen difíciles. ¿El resultado? Caminos innecesarios. Dios no quiere perderte, quiere alinearte, y mientras insistas en los atajos, Él te guiará de nuevo hacia la ruta correcta. Obedecer es más que cumplir reglas. Es reconocer que Dios conoce el camino mejor que tú. A veces, el mandamiento parece pesado solo porque aún no ves el peligro que Él evitó. Cuando el corazón comprende esto, la obediencia se convierte en protección, no en castigo, y el flujo de la gracia comienza a correr otra vez. La cuarta barrera es el orgullo y la autosuficiencia. El mayor enemigo de la fe no es el pecado, es el ego. El orgullo es como intentar armar un rompecabezas forzando la pieza equivocada, creyendo que sabes más que el creador de la imagen. Cuanta más fuerza aplicas, más lo dañas. Dios no compite por el control. Él entrega sabiduría a quien se rinde. Conocí a una persona que decía: Dios, déjalo, yo me encargo, hasta que se quebró en silencio. Solo entonces entendió que la debilidad no es vergüenza, es la puerta hacia la dependencia. El orgullo bloquea el flujo porque intenta controlar lo que solo el cielo puede dirigir. Pero cuando el alma dice no sé, Dios responde: entonces yo te enseño. La quinta barrera es la negligencia en la oración y la alabanza. Cuando la persona se desconecta de la fuente, el río se seca. Es simple. Nadie vive sin respirar, y la oración es el aire del alma. La alabanza es la melodía que purifica el ambiente espiritual. El barco de la fe deriva cuando no lanza el ancla de la comunión. No necesitas pasar horas de rodillas. Basta con constancia. Ora en el camino, en la ducha, en el tráfico, entre tareas. Transforma lo cotidiano en altar. Y cuando sientas el peso del día, canta. No importa si desafinas, el cielo entiende el sonido del corazón. La gratitud desbloquea flujos que años de quejas habían detenido. Estas 5 barreras son sutiles porque se camuflan como comportamientos normales. Perdonar parece debilidad, dudar parece realismo, desobedecer parece libertad, enorgullecerse parece confianza y dejar de orar parece falta de tiempo. Pero todas son fugas de fe. Lo invisible se obstruye con actitudes pequeñas. Lo más hermoso es que Dios no condena a quien levantó muros. Él enseña a derribarlos uno por uno. Cada ladrillo cae con un acto sencillo de rendición. Un perdón liberado, una duda silenciada, un sí obediente, un ayúdame sincero, una alabanza en medio del caos. Así es como el flujo vuelve a correr. ¿Quieres ver algo poderoso? Elige una barrera para soltar hoy, solo una. Tal vez sea un resentimiento, un orgullo herido o el hábito de querer controlarlo todo. Habla con Dios sobre eso. Dile: quiero fluir de nuevo. El cielo solo necesita una rendija para convertir una represa en río. La decisión abre espacio para la gracia. Y cuando el flujo regrese, porque regresará, notarás que el problema nunca fue el tamaño de la bendición, sino el espacio para recibirla. El corazón limpio es el mejor canal para lo sobrenatural. Y curiosamente, cuando el flujo vuelve a correr, el silencio de Dios vuelve a tener sonido. El sonido suave de la paz. Esperar no es cruzarse de brazos, es alinear el corazón. El verdadero descanso no es el de la inercia, sino el de la confianza en movimiento. El descanso activo es continuar sin forzar, actuar sin ansiedad,
Caminar sin perder la paz es entender que Dios no te pidió que dejaras de vivir, solo que dejaras de intentar controlarlo todo. Muchos confunden descansar con rendirse, pero el descanso activo es justo lo contrario. Es como un jardinero que, después de plantar la semilla, sigue regando la tierra. Sabe que no puede hacer llover, pero sí puede preparar el suelo. Esperar en Dios es seguir haciendo lo que depende de ti, mientras confías en lo que solo el cielo puede hacer. Una de las formas más simples de vivir este tipo de descanso es crear un devocional diario de 10 minutos. Toma un salmo, léelo en voz baja y escribe una gratitud. Solo eso. Este pequeño ritual ajusta el enfoque del corazón. Es como calibrar el GPS cada mañana. No cambia el destino, pero asegura que sigas en la ruta correcta. La segunda práctica es la respiración Yahweh. Inhala diciendo Ya. Exhala diciendo We. Ese ritmo antiguo proviene del propio nombre de Dios. Es un recordatorio. Mientras respiras, Él actúa. Hazlo cuando la ansiedad apriete. En pocos segundos, el corazón se calma y la mente recuerda que la vida sigue siendo cuidada. El descanso activo también es servir. Parece contradictorio, pero ayudar a alguien mientras esperas algo cambia la frecuencia del alma. Cuando apartas la mirada de tu problema y extiendes la mano, el cielo abre espacio para obrar. A veces, el milagro que esperas ocurre mientras tú te conviertes en milagro para otro. Un ejemplo práctico. Si estás esperando que se abra una puerta profesional, usa ese tiempo para bendecir a alguien en la misma área. Ofrece ayuda, comparte conocimiento, recomienda oportunidades. La generosidad crea movimiento espiritual. Lo que fluye de ti regresa a ti. Dios usa el servicio como puente entre la petición y la respuesta. Otro paso es la higiene de pantalla. El descanso del cuerpo comienza con el descanso de los ojos. Reduce el exceso de noticias, debates y notificaciones que agitan la mente. Cada desplazamiento innecesario roba energía a tu fe. Sustituye 10 minutos de redes sociales por 10 minutos de silencio. El cielo habla más en la quietud que en la prisa digital. Un día alguien me dijo, cuando dejé de intentar controlar todo, comencé a notar cuánto Dios ya estaba obrando. Esa es la esencia del descanso activo. La entrega consciente. No se trata de abandonar el barco, sino de soltar el remo. Sigues navegando, pero dejas que el viento de la voluntad divina sea el capitán. Es curioso cómo incluso Jesús practicaba este principio. Dormía en medio de la tormenta, no por descuido, sino por confianza. Sabía que el barco no se hunde cuando Dios está dentro. Esa escena es la imagen perfecta del descanso activo. El mundo grita, el viento sopla, y aún así, hay suficiente paz para descansar. Cuando la espera se prolongue, convierte el tiempo en escuela. Usa lo que sería aburrimiento como entrenamiento. Lee un libro edificante, aprende algo nuevo, cuida tu cuerpo, organiza tu hogar. Esperar activamente es llenar el intervalo con propósito. La fe ociosa se debilita, pero la fe en movimiento se fortalece. Un ejemplo sencillo: si estás orando por restauración emocional, usa ese tiempo para aprender sobre perdón y autocuidado. Si buscas un nuevo comienzo financiero, estudia planificación y generosidad. Dios te enseña durante la espera lo que necesitarás cuando llegue la respuesta. El descanso activo también es confiar en el ritmo de la naturaleza. Ningún río corre desesperado, pero todos llegan al mar. Ningún árbol fuerza la salida del sol, pero todos florecen a su tiempo. Vivir en descanso es alinearse con esa sabiduría natural. Es comprender que la prisa pertenece al hombre, pero el tiempo pertenece a Dios. Haz de tu casa un lugar de presencia. Enciende una vela, escucha una melodía suave, lee algo inspirador antes de dormir. Los pequeños gestos transforman el ambiente espiritual. Cuando el corazón encuentra paz, el cuerpo obedece. El verdadero descanso no es ausencia de lucha, sino presencia de Dios en medio de la batalla. Y cuando venga el impulso de actuar por desesperación, detente un momento y vuelve a hacer la respiración Yahweh. Ese simple acto te devuelve al presente, porque el futuro pertenece a Dios, pero el presente es el altar donde lo adoras. La espera deja de ser peso y se convierte en oración viva. El descanso activo es fe con ritmo. Es el equilibrio entre hacer y confiar. Es la oración que camina y el trabajo que descansa. Y curiosamente,
Cuando aprendes a vivir así, el tiempo deja de ser enemigo y se vuelve aliado. Es en ese estado de paz productiva donde el próximo signo del cuidado de Dios comienza a aparecer. No siempre el cuidado de Dios llega con fuegos artificiales. A veces, Él se manifiesta entre líneas de la rutina, en un retraso que evita un accidente, en un no que te salva de una carga. Dios es especialista en disfrazarse de coincidencia, y quien aprende a ver lo invisible descubre que el cielo habla todo el tiempo. Hay días en que todo parece común, hasta que un detalle cambia el ambiente. Una sonrisa, una llamada, un café derramado que te hace salir 5 minutos más tarde. Y de repente, descubres que ese retraso te libró de algo. El azar es solo el nombre que damos cuando no reconocemos la mano divina detrás del telón. Un hombre contó una vez que perdió el autobús, se enojó y llegó tarde al trabajo. En las noticias de la noche, se enteró de que ese mismo autobús había tenido un accidente grave. Lloró, no de miedo, sino de gratitud. Fue entonces cuando entendió. El problema era protección. ¿Y cuántas veces nos pasa lo mismo sin darnos cuenta? Las señales de Dios rara vez son ruidosas. Él actúa en el tono bajo de la vida, como un padre que cubre a su hijo mientras duerme. No ves el gesto, solo sientes el calor del cobertor. Así es el cuidado divino, silencioso, constante y real. Su amor es tan firme que no necesita explicaciones. El problema es que la prisa nos ciega. Queremos milagros de escenario. Pero a Dios le encanta trabajar en el anonimato. Su gracia no necesita ser espectacular para ser efectiva. A veces, el verdadero milagro es seguir respirando después de un día difícil. Es despertar y notar que de alguna manera aún tienes fuerzas para empezar de nuevo. La fe madura aprende a hacer inventario de bendiciones. En lugar de preguntar, ¿dónde está Dios?, empieza a contar cuántas veces ya apareció. Anota las pequeñas cosas. Una respuesta inesperada, un alivio en el dolor, una persona que te escuchó justo a tiempo. Cada una es una carta del cielo sin firma visible. Piensa en un guardia de seguridad que trabaja de noche. Nadie lo ve, pero todos duermen tranquilos porque Él está allí. Así es Dios. Vela cuando tú ya no puedes velar. Protege cuando tú ya te has cansado de luchar. Su silencio no es ausencia, es vigilancia. Él cuida incluso cuando olvidas pedirlo. Una amiga me dijo, le pedí a Dios que me sacara de un lugar que me hacía daño. Días después, perdí el trabajo. Lloré. Meses después, me contrataron en un sitio donde encontré paz y propósito. A veces, la respuesta llega en forma de pérdida, porque solo quien suelta el viejo espacio puede recibir el nuevo terreno. Cuando el cielo quiere protegerte, reorganiza los caminos. Una reunión pospuesta, un mensaje que no llega, un viaje cancelado. Todo puede ser un ángel disfrazado de imprevisto. Dios no solo obra con milagros, también con horarios. Escribe historias en agendas invisibles. Algunos piensan que Dios solo habla por profetas o sueños, pero también habla por medio del tiempo. Cuando algo sucede por poco, de repente, o justo en ese momento, hay una sinfonía invisible sonando detrás, y quien vive atento entiende que el tiempo perfecto es uno de los lenguajes más precisos del cuidado divino. Los ángeles de Dios son como un equipo de seguridad en los bastidores. Ajustan rutas, cierran puertas peligrosas y te empujan suavemente lejos del peligro. Solo lo notas cuando miras atrás y dices, si no fuera por aquel imprevisto, exactamente. El cielo estuvo un paso adelante todo el tiempo. ¿Quieres un ejercicio práctico? Al final del día, cierra los ojos y recuerda 3 situaciones en las que algo te protegió, aunque no sepas cómo. Escríbelas, ponles nombre. La gratitud abre los ojos de la fe, y cuanto más agradeces, más percibes que el cuidado de Dios nunca se detuvo. Solo aprendiste a verlo. Las señales del cuidado también aparecen en las personas. Un abrazo inesperado, un ¿cómo estás?, de alguien que no imaginabas. Una conversación que renueva la esperanza. Dios suele usar voces humanas para entregar mensajes divinos. El cielo habla a través de corazones dispuestos. El cuidado de Dios no es solo protección, es pedagogía. Permite ciertos vientos para enseñarte a ajustar las velas. Y cuando parece que el barco va a volcar, te muestra que sigue al timón. Su amor no te libra de todo dolor,
pero te impide perderte dentro de él. Su cuidado es constante, incluso cuando es invisible. Por eso, la próxima vez que algo salga mal, respira hondo y pregúntate, ¿de qué me está librando Dios ahora? Esa simple pregunta cambia la perspectiva, porque lo que parece caos puede ser sincronía, y es justamente cuando empiezas a notar esos pequeños signos que entiendes. El cielo nunca dejó de cuidar de ti. No toda puerta cerrada es castigo, ni toda puerta abierta es invitación. Dios habla a través de las puertas, pero el problema es que intentamos forzar las que Él mandó dejar cerradas e ignoramos las que Él abrió de par en par. El discernimiento espiritual comienza cuando uno entiende que el no de Dios protege más que el sí apresurado. Existen 3 tipos de puertas: las cerradas, que te protegen; las entreabiertas, que te prueban; y las abiertas, que te direccionan. El secreto está en aprender a tratar con cada una sin perder la paz, porque a veces la puerta se cierra no por falta de amor, sino por exceso de cuidado. El Padre cierra caminos peligrosos como quien tranca el portón antes de la tormenta. Las puertas cerradas son las que te salvan de lo que parecía oportunidad, pero era trampa. Oras por algo, todo parece ir bien, y de pronto todo se detiene. Dios te libra de una relación que te desviaría, de un trabajo que drenaría tu fe, de un sueño que te alejaría del propósito. El cielo dice no para mantenerte entero. ¿Recuerdas cuando el GPS recalcula la ruta? No te castiga, te redirige. Lo mismo sucede con las puertas que Dios cierra. El desvío que hoy irrita será el camino seguro de mañana. Y quien confía en el conductor no necesita ver el mapa, basta con seguir la voz. Cuando el Espíritu dice detente, es porque el siguiente paso aún no está listo. Las puertas entreabiertas son las más engañosas. Parecen abiertas, pero aún requieren discernimiento. Es esa relación con cariño, pero sin propósito. El trabajo que paga bien, pero roba la paz. La oportunidad que brilla, pero te vacía por dentro. Son pruebas de madurez espiritual, para ver si ya aprendiste a decir no, incluso a lo que parece bueno. Las puertas entreabiertas requieren oración, paciencia y consejo. Nadie discierne solo cuando el corazón está involucrado. Habla con Dios y con personas sabias. A veces, la mirada externa ve lo que el apego no deja ver. El secreto no es lanzarse, sino observar, esperar, probar el fruto, porque el enemigo también abre puertas bonitas, pero con trampa debajo. Y cuando llegue el momento de las puertas abiertas, lo sabrás. Llegan con paz, no con prisa. No necesitan ser forzadas, fluyen. Es cuando el corazón y las circunstancias avanzan al mismo ritmo. No es ausencia de dificultad, es presencia de propósito. Cuando la puerta es de Dios, hasta el viento sopla a favor. Un ejemplo práctico: una mujer oraba por mudarse de ciudad. Nada salía bien. Un día, sin planearlo, apareció una propuesta justo en su área, en el mismo lugar por el que oraba. Los documentos fluyeron, los recursos aparecieron y su corazón sintió paz. No fue esfuerzo, fue encaje. Así confirma el cielo, sin ruido, pero con precisión. Aprender a discernir puertas es como conducir de noche. Los faros no muestran toda la carretera, solo lo suficiente para seguir avanzando. Dios rara vez revela el plan completo. Ilumina paso a paso. Y con cada decisión guiada por la paz, descubres que vas en la dirección correcta. El faro de la fe nunca ilumina el miedo. Existe un semáforo espiritual para discernir el momento adecuado. Rojo, detente, trata el corazón. Amarillo, observa, ora, pide confirmación. Verde, avanza con paz y sabiduría. Simple pero profundo. Porque Dios no bendice la velocidad, bendice la dirección. Quien ignora el rojo espiritual termina chocando con muros innecesarios. Lo que define una puerta correcta no es el tamaño de la oportunidad, sino el tipo de paz que trae. Si tu alma tiene que esforzarse para creer, no viene de Dios. Si requiere negociar principios, es una trampa. Las puertas divinas no te piden que te pierdas, te invitan a expandirte. La diferencia es sutil, pero el Espíritu Santo enseña a sentirla. Cuando tengas dudas, hazte 3 preguntas simples. ¿Esto honra a Dios? ¿Esto trae paz a mi interior? ¿Esto edifica a alguien más además de mí? Si las 3 respuestas son sí,
hay grandes posibilidades de que sea dirección divina. Dios no guía por atajos, guía por alineación. A veces, la puerta correcta exige valentía para entrar, y la incorrecta exige valentía para cerrar. No siempre la prueba está en la espera, a veces está en la renuncia. Aprender a decir no a lo que no es tuyo es el primer paso para recibir lo que sí lo es. El problema es que muchos siguen aferrados a picaportes que Dios ya pidió soltar. Hay un alivio santo que llega cuando entregas una puerta equivocada. Es como respirar profundo después de soltar un peso que no te correspondía. Y curiosamente, justo después, Dios suele abrir algo nuevo. El no correcto acelera el sí que estaba retenido. La obediencia es la llave que el cielo más valora. Y cuando la puerta correcta se abra, entra con humildad. Porque no se abre para probar victoria, sino para cumplir misión. Cada puerta abierta es un campo de propósito. Y cuanto más caminas en obediencia, más puertas correctas aparecen en tu camino. Así avanza la jornada espiritual, de puerta en puerta, hasta el destino final. Nada toca más el corazón que escuchar que alguien vivió lo mismo que tú estás viviendo y venció. Los testimonios son el eco de la fidelidad de Dios en la historia de otros. Nos recuerdan que, si el cielo lo hizo una vez, puede hacerlo de nuevo. Cada historia real es un recordatorio de que el tiempo de espera no es tiempo perdido, sino tierra fértil para el milagro. Un hombre, desempleado durante meses, contó que oraba todos los días pidiendo una oportunidad. Nada pasaba, hasta que un día, cansado, dijo: Dios, si no es para hoy, enséñame a descansar. A la semana siguiente, lo llamaron para una entrevista en una empresa donde ni siquiera se había postulado. Fue contratado y entendió. Dios solo necesitaba una entrega sincera. Otra mujer compartió que esperaba un diagnóstico de sanidad. El miedo era diario y el silencio de Dios parecía cruel. Entonces comenzó a escribir en un cuaderno todo lo que aún funcionaba. El aire en sus pulmones, la fe de sus amigos, la fuerza para levantarse. Días después, el médico le dijo: No entiendo, pero la inflamación desapareció. Ella sonrió y respondió: Yo sí entiendo. Fue el cuidado de Dios. Estas historias no tratan de suerte, sino de rendición. El milagro no ocurre cuando gritas más fuerte, sino cuando sueltas más profundo. Mientras intentas controlar, Dios espera. Cuando entregas, Él actúa. Y esa entrega no es pasividad, es confianza activa, el acto más poderoso de fe. Llega un momento en que el corazón debe admitir: yo no puedo, pero Dios sí. Es entonces cuando la fe madura, cuando el alma suelta la necesidad de entender y elige simplemente creer. Lo invisible empieza a moverse. La entrega es el portal entre el cansancio y la paz. Y ese portal se abre con gestos sencillos. Por eso quiero guiarte en un pequeño ritual de entrega. Toma papel y bolígrafo. Escribe aquello que pesa en tu mente. Un miedo, una deuda, una relación, una incertidumbre. No filtres nada. Escríbelo todo. Luego léelo en voz alta y di: Señor, te lo entrego. Esto ya no me pertenece. Después, dobla el papel y colócalo dentro de tu Biblia, en un salmo de confianza. Puede ser el Salmo 37 o el 91. Ese gesto simbólico es más que una acción física. Es una declaración espiritual. Es decirle a Dios: lo que antes estaba en mis manos, ahora está en las tuyas. Un acto visible que sella una decisión invisible. Algunas personas prefieren guardar ese papel en una caja especial, una caja de oración. Cada vez que surge una nueva preocupación, colocan otro papel dentro. Y poco a poco notan algo curioso: el peso disminuye. No porque los problemas desaparezcan, sino porque el alma aprende a confiar. La entrega se vuelve hábito, y el hábito, libertad. Una joven me contó que hizo esto con su vida amorosa. Estaba cansada de insistir donde Dios ya había cerrado el ciclo. Escribió el nombre de la persona y la frase: te dejo ir. Puso el papel en la Biblia. Meses después, conoció a alguien que la trató con el respeto por el que siempre había orado. Dios no solo cerró una puerta, abrió un nuevo hogar emocional. Otro testimonio vino de un hombre que escribió: mis finanzas. Guardó el papel y en los meses siguientes
empezó a ver soluciones creativas surgir. Un talento que se convirtió en ingreso, una deuda renegociada, un cliente antiguo que volvió a contactarlo. Entendió que Dios no multiplica el control, sino la confianza. Donde hay entrega, hay provisión. Estos gestos sencillos reeducan el corazón, porque el problema no es esperar con tensión. La entrega transforma el ¿cuándo pasará? En ¿qué puedo aprender mientras espero? Y es en ese intervalo donde la fe madura. El corazón deja de luchar contra el tiempo y comienza a caminar con él. El ritual de entrega no es mágico, es pedagógico. Enseña al alma a confiar mediante un símbolo, porque somos seres visuales. Necesitamos ver para recordar. Y cada vez que mires ese papel guardado recordarás: esto ya no depende de mí, está en las manos correctas. Y el peso mental se transforma en descanso espiritual. ¿Sabes qué sucede después? El ambiente cambia. La casa se siente más ligera, el cuerpo más tranquilo, la mente más clara, porque lo que estaba acumulado por dentro empieza a salir. La entrega limpia los rincones del alma, y quien aprende a soltar descubre una paz que no se explica, solo se siente. En el fondo, todo acto de fe es una entrega disfrazada. Cuando oras, perdonas, sirves, ayudas, descansas, estás entregando. Estás diciendo: no soy dueño del resultado. Y es ahí cuando Dios más se mueve. Porque el cielo trabaja mejor cuando soltamos las herramientas y dejamos que Él construya. Así que hoy, antes de dormir, haz este gesto. Toma el papel, escribe lo que pesa y di: Señor, te lo entrego. Luego respira profundo y siente cómo el corazón se desacelera. La masa de la fe está creciendo en silencio. Y mañana, cuando salga el sol, quizás el escenario siga igual, pero algo dentro de ti ya será completamente diferente. Tal vez llegaste hasta aquí preguntándote por qué Dios aún no ha respondido. Pero ahora, quizás el silencio tiene otro sonido. Tal vez, mientras escuchabas, te diste cuenta de que Él nunca estuvo lejos. Solo te estaba entrenando para confiar, incluso sin entender. Y cuando el corazón aprende a descansar, el milagro comienza a respirar. ¿Qué pasaría si, en lugar de quejarte por la espera, empezaras a verla como parte de la respuesta? Y si cada no fuera en realidad un todavía no. Dios no se ha olvidado de ti. Él te está preparando. Y todo lo que es moldeado por la paciencia dura más que lo que llega por la prisa. Así que, antes de dormir esta noche, toma una decisión simple pero poderosa. Entrega. Eso que te quita el sueño. Eso que ya no sabes cómo resolver. Ponlo en las manos de Dios. Respira, confía y di: Señor, descanso en ti. Porque mientras tú duermes, el cielo sigue trabajando. Y si este mensaje habló a tu corazón, si alguna parte te hizo vibrar por dentro, escribe en los comentarios una frase de fe. Algo como: yo confío en el tiempo de Dios. Esas palabras no se quedan en la pantalla, suben como oración. Son semillas espirituales que atraen movimiento en lo invisible. Y antes de irte, quiero hacerte una invitación sincera. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, cada semana, encontrarás palabras que calman, sanan y renuevan la fe. Porque el mismo Dios que te sostuvo hasta hoy todavía tiene capítulos increíbles que escribir en tu historia. Descansa, el cielo no se ha olvidado de ti.